Y lo mismo pasa en cualquier organismo. A veces uno por timidez, por miedo a que te vayan a hacer una mala cara, a que te vayan a tratar mal, que eso suele pasar sobre todo, lastimosamente, en las instituciones gubernamentales. Hace algún tiempo yo hice un video donde puse como una foto en la portada donde supuestamente yo me iba, o decía que ahora sí me iba a ir a Paraguay, y mucha gente me puso así en los comentarios: ¿qué esperas para venirte? Venite a Paraguay, conoce, que quitamos a dar la bienvenida. A ver, yo no estoy dudando de eso, yo estoy casi seguro de que al llegar allá me van a tratar muy bien, o al menos eso quiero pensar yo, porque eso me han demostrado en los comentarios. Solo digamos que yo no puedo, o sea, no tengo la economía para poder viajar, no en este momento y probablemente no en un tiempo corto. Si ustedes han seguido mis videos desde hace mucho tiempo, se pueden dar cuenta que yo he comentado que sí me encantaría, o sea, yo no voy porque no quiera. Si bien no soy una persona que le guste salir mucho, evidentemente, pero eso no quiere decir que no me haga ilusión conocer otros lugares. Entre ellos está Paraguay. Tengo una lista de países que me gustaría conocer antes de morir porque sinceramente no sé cuándo se me va a dar la oportunidad, y si se me da la oportunidad también. Todo depende de cómo me vaya en la vida. Total, ¿para qué hago esto? Porque bajo aquel video donde yo dije ahora sí me voy a Paraguay, evidentemente no iba a irme porque no tengo la economía para irme, pero esta vez me salió un video en mi feed que yo dije, pues suena interesante. Y el título decía cómo obtener la residencia de Paraguay. Yo soy una persona que vive en Guatemala y normalmente la residencia que la gente busca aquí en mi país es la residencia en Estados Unidos o en países más cercanos como puede ser México o en algún otro país que a la gente le haga ilusión vivir, pero normalmente no se habla de cómo sacar una residencia en un país latinoamericano. No es como que yo haya escuchado a alguna persona así como que sueño con tener la residencia guatemalteca. Sinceramente no lo he escuchado como tal. Sin embargo, en esta ocasión traemos a una chica que, si no me equivoco, es de Argentina. El video original lo voy a dejar en la descripción para que vayan a verlo, para que conozcan a esta chica. Su canal a lo mejor no es tan grande como otros canales a los que hemos reaccionado, pero creo que trajo un tema a colación bastante interesante y por eso aquí vamos a compartir. Un saludo a la chica si lo está viendo y vayan a darle apoyo también si ustedes gustan. Pues aquí en este canal a veces hablamos de Paraguay, bastantes veces, y vamos a entender más o menos cómo fue su proceso. No sé, supongo yo, quiero imaginarme que al ser de Argentina, pues el proceso para residir en Paraguay es distinto. A lo mejor si yo hago un procedimiento, y pues supongo yo que va a ser un poco diferente, supongo yo, dependiendo de mis autoridades, por así decirlo, a diferencia de las autoridades de Argentina. Tampoco sé qué tan restringidos están los países respecto a Argentina, sobre todo por la situación económica que están viviendo en la actualidad, que para nadie es secreto que Argentina no está en su mejor momento económico. Con esto no quiero decir que mi país sí, pero Argentina ha estado mejor que la situación que está en este momento. Pero bueno, no venimos a hablar de eso, sino que venimos a hablar de cómo obtener una residencia en Paraguay. Supongo yo que también van a haber algunos requisitos, no sé si económicos, no sé si de tiempo viviendo ahí o viajando a Paraguay, no lo sé. Eso es lo que vamos a averiguar. Evidentemente voy a ir haciendo pausas en lo que a mí me interese comentar y vamos a recortar el video original como siempre lo hacemos. Si quieren ver el video original, siempre se los dejo en la descripción. Ahora, sin más introducción, vayamos viendo cómo obtener una residencia en Paraguay. Bueno, en este video te quiero contar el paso a paso de cómo hice para obtener mi residencia precaria en Asunción, Paraguay, que me da el permiso o la habilitación para luego pedir la cédula de identidad, trabajar formalmente acá y poder disfrutar de muchos beneficios de este hermoso país vecino. Aclaraciones importantes. Al ser Argentina, todos los ejemplos que yo voy a dar tienen que ver con los organismos oficiales del país donde nací y donde viví hasta hace poco tiempo. Si me estás viendo de algún otro país y te interesa venirte para Paraguay, lo que te sugiero es que busques las entidades o los organismos que nombro acá en tu país, cómo se llaman, en los sitios web oficiales, etc. Sí, evidentemente no va a ser, no voy a ir a buscar yo mi residencia haciendo los trámites con la autoridad argentina. O sea, digamos que vamos a hacer la equivalencia. Si ella dice, qué sé yo, el ministerio de tal cosa, vamos a ver cuál sería la autoridad o el organismo que equivale a lo que ella está mencionando de Argentina. Pues, oye, si sos de otro país, pues también lo mismo. Lo segundo que quiero aclarar, uno puede tranquilamente venir y contratar un gestor que te haga todos los trámites. Solamente hay uno que es personal, que es el de Interpol, porque te piden las huellas digitales. Yo lo hice todo por mi cuenta, me llevó mucho más tiempo, hay que tener paciencia, pero se puede. Tenés la residencia, después tenés
3 meses más para obtener la cédula paraguaya. Yo sugiero que siempre pregunten. A donde vayan, al organismo que vayan acá, pregunten. Este es el papel, este está autenticado, está bien, ¿qué falta? ¿A dónde voy? Pregunten, porque pueden... Decía una persona, preguntando se llega a Roma. A ver, me voy a salir un poquito del tema, nada más un ratito, porque yo como persona por así decirlo, semi-introvertido, porque, a ver, no lo soy tanto como otras personas que yo he conocido que definitivamente no hablan con nadie porque sí les da pánico. Sí puedo llegar a entender el por qué las personas dicen, prefiero no preguntar porque me incomoda hablar con los seres humanos. Sin embargo, a veces hay que romper esa timidez porque si no preguntas, es más probable que te vayas a perder. Esto lo aprendí yo a lo largo de mi vida. Cuando salís a buscar empleo, ahí te toca preguntar, porque si no te vas a perder. Si yo ando en un lugar, no sé, en una zona que no conozco, y obviamente también tenés que ver a qué persona le preguntas, porque hay personas malintencionadas en todo el mundo. Entonces si miras, no sé, un policía, una persona que se ve decente, un vendedor o una señora ahí que se ve buena onda, te acercas y preguntas, mire, estoy buscando este lugar, de casualidad ¿conoce este lugar? Y lo mismo pasa en cualquier organismo. A veces uno por timidez, por miedo a que te vayan a hacer una mala cara, a que te vayan a tratar mal, que eso suele pasar sobre todo, lastimosamente, en las instituciones gubernamentales. A mí me ha pasado que a veces voy a hacer trámites, por ejemplo, en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, que no sé a qué equivale en su país, pero digamos que es donde vas a declarar tus impuestos, que suele ser un lugar en donde las personas siempre se quejan porque tienen un mal servicio, y aquí no los voy a defender porque sinceramente sí tienen un mal servicio en la mayoría de ocasiones, pero al menos yo aprendí que cuando preguntas de una manera amable, normalmente las personas, aunque estén a la defensiva, pues suelen bajar la guardia y decir, bueno, este me vino a preguntar de buena manera, no le voy a contestar mal, al menos en mi experiencia. Yo he llegado, por ejemplo, a hospitales públicos que también suelen tener un trato no tan bonito, y cuando uno llega con una actitud así como amable, sincera, así como genuina de desconocimiento, y mire, disculpe, es que estoy buscando esto y que no sé qué, al principio puede que te trate mal, pero cuando demostras realmente que tu interés no es molestar a la persona, sino simplemente resolver tus incógnitas, pues esa persona te puede ayudar. Y sé que como persona introvertida te puede costar un montón, pero a veces uno, al no preguntar, al quedarse en la ignorancia, puede cometer errores que te pueden acarrear más problemas de los que ya tenés. Entonces es un buen consejo, o sea, lo que ella está diciendo, pregunten. Si están sacando este papel, asegúrense, pregúntenle a esa persona, fíjese que yo quiero hacer este trámite, este es el papel que me funciona para esto, o tengo que hacer otra vuelta, o necesito algo adicional, porque en el tema de la burocracia, en el tema de las papelerías, en el tema de los lugares de gobierno, instituciones o organismos o lo que sea, normalmente siempre falta algún papel, siempre falta alguna fotocopia, falta alguna firma, falta algo, siempre. No se imaginan en los líos que yo me he metido simplemente por ir a sacar un papel, que uno parece que estés haciendo saber ni qué ilegalidad, porque la gente te dice así como que ¿qué está haciendo? Le falta esto, le falta lo otro, y uno así como de solo quiero un bendito papel. Y eso pasa aquí y en cualquier lugar. La burocracia está en cualquier lugar. Así que buen consejo, pregunten, no tengan miedo a preguntar. El miedo tiene que ser a quedarse en la ignorancia. Pueden haber cambios, modificaciones, actualizaciones. A mí me había pasado que en el sitio web me aparecía que el registro de extranjeros se hacía en un lugar, me fui hasta ese lugar, me dijeron que se había cambiado de oficina, así que puede que le suceda. Hola, perdón que interrumpa, solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. Pero a cualquier lugar que vayan, ustedes preguntan, miren, este es mi papel, esto está bien, estoy haciendo esto, ta. Eso es cierto. A mí me pasó que yo busqué información en internet de un trámite que, a ver, se los voy a decir específicamente. Era para el traspaso de un vehículo y yo dije, a ver, ¿qué papeles me piden? Empecé a hacer un listado de los requisitos que decía. Eran 10, creo yo, 10 papeles. Y dije, esto lo tengo, esto no lo tengo, esto lo tengo que conseguir, esto ya lo tengo, esto ya lo tengo. Y en teoría ya tenía todo. De repente yo dije,
me voy a asegurar y voy a llamar. Y llamé a la superintendencia, o sea, lo que ya les mencioné, la SAT. Llamé y les dije, mire, fíjese que yo estoy interesado en hacer este trámite, y esta es mi situación, y quería saber si tengo todos los papeles en regla. Yo lo que tengo son los papeles que dice en el sitio web. Y el muchacho, muy amable, la verdad, que me atendió, me dijo, a ver, fíjese que aparte de eso, usted tiene que tener una carta de no sé qué, tiene que ir a la comisaría más cercana, tiene que hacer esto, tiene que pedir esto. Y yo así como de, pero ¿y si eso no lo dice la página? No, es que a veces en la página no está la información completa y usted cuando viene le piden esos requisitos, más bien puede hasta causarse molestias, me dijo. Entonces no sé por qué la persona del sitio web no lo actualiza, me dijo, pero le faltan estos papeles aparte de lo que ya me mencionó. Entonces eso yo no lo hubiera averiguado y me hubiera tocado ir hasta ese lugar, que me lo dijeran en mi cara así como que mire, le falta esto, y pues me hubiera molestado seguramente, pero menos mal se me ocurrió pegar una llamada. También eso es otra cosa, si tienen un número de teléfono, asegúrense, llamen. El teléfono está para algo, para llamar y para preguntar. Lo más probable es que les toque una persona que no sepa nada, porque normalmente en las instituciones de gobierno las personas que contratan por alguna razón nunca saben hacer su trabajo, pero por lo menos inténtelo. De repente les toca una persona como el que me tocó a mí, que sí sabía. ¿Qué es la residencia y por qué es necesaria, básicamente? La residencia es un permiso que te habilita para poder hacer actividades lícitas en el país donde querés hacerlo. Puedes estudiar, puedes trabajar, puedes entrar, salir. La residencia precaria tiene un plazo válido de hasta 2 años desde el momento en que te la dan. Lo primero que necesitas, tu original, que puede ser tu carnet del DNI, tu pasaporte, vos tenés el físico, le sacás una fotocopia y eso lo autenticás con un escribano de acá. No te sirve que autentiques en Argentina, yo autentiqué como 15 fotocopias, se autentica acá. El primer entonces requisito es tu DNI o tu pasaporte, su fotocopia autenticada por escribano de acá de Paraguay. Lo segundo que necesitas es tu ingreso al país. El ingreso al país es una especie de ticket que te dan cuando cruzas la frontera, que te dice que tenés 90 días para quedarte acá. Entonces vas a necesitar el original, la fotocopia autenticada también por escribano. Entonces vamos, fotocopia del DNI, fotocopia del permiso de entrada al país. Lo siguiente es tu certificado de nacimiento. Acá nos vamos a detener y probablemente de esto haga otro video más adelante, que habla de las apostillas. Apostillar lo podés hacer a través de internet mediante una página del Ministerio de Argentina que se llama Trámites a Distancia, pero tarda entre 1 mes a 2 meses. Y ojota, tu certificado de nacimiento tiene que tener un código QR. Si vos tenés la fotocopia que te dieron del registro civil de San Coronchín, no te sirve, te sirve el documento escaneado con el código QR. Sí o sí tiene que tener tu certificado de nacimiento el código QR. Entonces lo primero que te sugiero que hagas es que revises si tu certificado tiene ese código, sino que primero lo pidas a tu registro civil de tu localidad y después lo mandes a apostillar. La apostilla tiene un valor en pesos que lo podés pagar con tarjeta de débito y tarda 1 mes a 1 mes y medio. ¿Eso qué quiere decir? Che, yo tengo planes de irme a trabajar a Paraguay. Bueno, lo primero que podrías hacer estando en Argentina es apostillar tu certificado de nacimiento, y hay otra cosa más que también tenés que apostillar, que es el certificado de antecedentes penales. El certificado de antecedentes penales se pide también a través de una página, te dan el PDF, eso está súper digitalizado, eso está re bien, te dan el PDF y ese PDF lo apostillas. O sea, deberías apostillar 2 cosas antes de... ¿Y qué pasará si una persona tiene algún antecedente? A ver, yo estoy limpio, de una vez lo aclaro, pero más de alguna persona habrá que querrá irse a vivir a otro país y tendrá algún antecedente penal. ¿Será que le rechazan automáticamente? ¿O lo verán así como de, a lo mejor no le damos su residencia porque puede ser que cometa algún delito? Eso está interesante. Y bueno, aquí también es digital. La verdad es que lo de los antecedentes penales ya lo agilizaron muchísimo más de como hace algunos años, donde era un caos. Tenías que madrugar a las 3 de la mañana para ir a hacer ese trámite horrible, sobre todo en enero, que es donde la gente pues anda buscando sus papeles para empezar a buscar empleo. Pero bueno, ya esas cosas han cambiado, al menos de momento. Si estás casado, tu certificado de estado civil. Si estás soltero como yo, no, por ahora. Dije lo de antecedentes. Bueno,
Y acá viene todo el descachule. Acá suele generarse confusión. De antecedentes tenemos 3 cosas que se desprenden. El certificado de antecedentes de Argentina, que se apostilla, y acá en Paraguay hay 2 certificados que se tienen que hacer en 2 lugares distintos. Uno es el de Interpol y el otro es el de la Policía Informática. Necesitas los 2 sí o sí. Entonces, el de Interpol es el que yo le digo que es presencial. También te piden requisitos que pueden entrar tranquilamente a la página. Y es una foto 4x4. En el certificado de Interpol se hace, generalmente lo entregan a las 24 o 48 horas, depende, y se paga. Y el otro lugar es el certificado de antecedentes, pero expedido por la Policía Informática, que está muy cerca de identificaciones y también se abona. Una vez que juntan todas esas cosas, se van para migraciones y les deseo muchos éxitos. Van a tener que abonar también porque esto tiene un costo, la residencia tiene un costo, y presentan todo y si está todo ok, van a iniciar su trámite de residencia precaria, que tarda aproximadamente 90 días. O sea, digamos que no podés estar allí ya cuando te dan tu residencia, por lo que entiendo, porque digamos, si tenés 3 meses, o sea, lo que te deja legalmente las autoridades paraguayas, y creo que de cualquier país, creo que la mayoría de países tiene esos 90 días, esos 3 meses, creo que algunos países menos, pero tenés como cierto margen de días para poder estar en ese país. Por ejemplo, aquí bueno, específicamente en Guatemala, tenemos como un convenio Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua creo yo, y si no estoy mal, bueno, creo que esos países tienen un convenio que los 90 días puedes estar en esos países, pero hay ventajas y desventajas. O sea, la ventaja es que si tramitas, digamos que para estar en Guatemala 90 días, puedes estar en esos demás países sin ningún problema. Pero si querés, digamos, estar 90 días en Guatemala y 90 días en El Salvador y 90 días en Honduras, no vas a poder hacerlo porque todos cuentan como un mismo país. Entonces digamos que tendrías que venir a Guatemala los 90 días, a regresarte a tu país, luego 90 días a El Salvador, regresarte a tu país, porque todos cuentan como uno solo. Digamos que hay ventajas y desventajas. Pero bueno, regresando al tema de aquí de Paraguay, digamos que entonces el trámite, si dura 90 días, o lo haces el día 1, que creo que no se podría, porque no vas a hacer todo ese trámite el día 1, o seguramente lo que pasa es que te tenés que regresar a tu país y esperar a que ese trámite pues se resuelva, y ya cuando se resuelva ya vas a tener tu residencia en Paraguay y ya puedes estar por 2 años, por lo que entendí. Pero supongo yo que ya con tu cédula o con tu identificación de Paraguay ya puedes estar más tiempo, no lo sé, ya eso lo va a contar ella en otro video que seguramente está en su canal, vayan a verlo. En fin, interesante. Ahí estuvimos platicando ahí de otros temas que yo siempre me salgo ahí. Ya saben que aquí platicamos y nos salimos de los temas centrales de los videos, pero creo que estuvo interesante. Ahí tenemos información que nos puede ser útil o no, qué sé yo. Si tienen algún comentario que dejarme, déjenselo ahí, yo lo leo con muchísimo gusto. También les dejo mis redes sociales, también en la descripción por si las quieren ir a ver. Dejen su like, su comentario, suscríbanse si aún no lo están, vean más videos. Hay más videos en este canal hablando de muchísimos temas ajenos a las residencias y trámites. Hay muchas cosas que podemos hablar en otros videos que si les gusta, ahí pues se los dejo. Si no, pues también hay videos que vienen a futuro. Nos vemos en otra ocasión con otro video que seguramente va a estar igual de interesante que este, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.